Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 16. Cuando se dieron cuenta de que el rey no iba a hacerles caso, todos los israelitas exclamaron a una: pueblo de Israel, todos a sus casas, y tú, David, ocúpate de los tuyos. ¿Qué parte tenemos con David? ¿Qué herencia tenemos con el hijo de Isaí? Así que se fueron cada uno a su casa. Sin embargo, Roboam siguió reinando sobre los israelitas que vivían en las ciudades de Judá. Más tarde, el rey Roboam envió a Adoniram para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces, Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Padre, queremos entender en esta escritura las consecuencias que traen a nuestra vida las opciones que tomamos, y poder ser iluminados con la experiencia de Roboam, de tal manera que seamos capaces de prevenir y adelantarnos a consecuencias dañinas. Pero ¿quién es capaz de poder darse cuenta? ¿Quién es capaz de poder percibir lo que esté pasando en su vida? Si no solo aquel a quien tu Santo Espíritu puede iluminar. Por eso, Padre, te queremos pedir en esta hora que nos ilumines. Que esta mañana tengas con nosotros un acto de gracia y de misericordia, y puedas abrir nuestra comprensión. Aquí estamos como una vasija en manos del alfarero, deseando ser modelados por esas manos gloriosas. Aquí estamos, Dios, en medio de nuestras deformidades. Queremos que tu mano nos dé la forma gloriosa que tú tienes para nosotros. Háblanos con esta palabra que nos forme, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Hemos leído una porción de la Escritura que nos marca las consecuencias irreversibles de haber tomado una decisión. A partir de esta lectura, a partir de estos pasajes, se asentará un fraccionamiento, se quebrará en Israel esa, diríamos, unidad que se había logrado a través del rey David. David había tenido la genialidad política y religiosa de unificar a todas las tribus. Estas tribus ya estaban separadas mucho antes. Aún antes de David, Israel y Judá tenían como una separación natural que venía de años. Sin embargo, David tuvo esa capacidad que le vino de Dios, esa capacidad de poder unir a toda la nación. David era un caudillo puro, real, auténtico, un hombre que desde su adolescencia demostró tener la capacidad de Dios de poder conducir al pueblo a niveles de victoria, a niveles de unidad,
llevó a Israel a una expansión, a una prosperidad, de tal manera que todos podían disfrutar y sentirse un solo pueblo, una sola nación. Tenían esa alegría de verse un solo ejército. Y se pudo hablar con toda propiedad de todo Israel. Israel vino a ser el nombre que gustosamente se utilizó para hablar de todos. Había una alegría, una prosperidad, una unidad. Había un tiempo maravilloso en la vida de la nación. David fue un rey que logró hacer lo que nadie había hecho en ese momento. Todos los jueces, aún ellos, tenían éxito, pero parcial en ciertas tribus, ya sea en el norte o en el sur, pero nadie había tenido la genialidad de no solo convocar, sino de unificar a todo Israel en un proyecto común, en una identidad común, en una fe común, sino que tenían, diríamos, éxitos parciales. Pero David viene y logra hacer lo que nadie había hecho. Eso tenía que ver, por supuesto, tenía que ver con esa dependencia continua que David mantenía delante de Dios. Esa dependencia de Dios fue como la característica, el sello del reinado de David. Es que, díganme, hermanos, qué mal camino puede tomar alguien que a cada paso que va a dar dice: tráiganme el efod, quiero preguntarle a Dios algo. Y ese fue, diríamos, el comportamiento permanente de David. Siempre que había una decisión trascendental, o enemigos que enfrentar, o adversidades sufridas, su sentir, su palabra, su decir, siempre fue: tráiganme el efod. Siempre. En cada circunstancia de su vida decía: consultemos a Dios, preguntemos a Dios. Y se fortalecía en Dios. ¿Qué camino erróneo puede tomar alguien que en cada etapa de su vida, ya sea cuando estaba en la cueva, casi sepultado, hundido y marginado y perseguido por Saúl, o ya sea cuando estaba en el trono gozando de prosperidad, de riqueza y de fama? En cualquiera fue la circunstancia, David siempre decía: tráiganme el efod, tráiganme el efod, tráiganme el efod. Y eso hablaba de esa dependencia continua que él mantenía respecto a Dios. Él nunca se consideró apto en sí mismo, sino que siempre consideró que las posibilidades futuras para él y para su familia, para su reino, venían directamente de Dios. Lastimosamente hemos leído un pasaje donde todo eso ya no existe. Israel, por eso dice el versículo 19, desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Y el versículo 20 al final dice: no hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. A partir de aquí ya son dos reinos. Las 10 tribus del norte tomarán su camino y Judá va a tomar su propio camino. Ya está Jerusalén como capital de Judá y Samaria como capital de Israel, el reino del norte. Aquí se rompió toda unidad. Aquí se separó la fraternidad. Aquí se independizarán aún las experiencias religiosas. Aquí Israel deja de ser ese pueblo unificado de parte de Dios y se convierte ya en una dupla a los cuales Dios siempre estará hablándoles. Por eso van a haber profetas del reino del norte y habrá profetas del reino del sur. Isaías, un profeta del reino del sur. Oseas, Amós, profetas del reino del norte. Dios siempre estará convocándole. Pero a lo que quiero esta mañana apuntar con esta escritura es cómo es que se puede llegar a un estado tal que se ha perdido todo aquello glorioso que un día se obtuvo. Para poder entender, hermanitos, y quiero decirles, no existe una condición humana que no sea conmovible. Nadie puede decir: he logrado
un lugar, un poder, una posición que jamás voy a perder. Nadie, hermanitos. Lo único inconmovible es Dios. Lo único. A partir de allí, hermanitos, ustedes o yo podemos gozar de un posicionamiento económico, social, educativo o religioso, y quiero decirles que un día se puede perder. Usted dirá, pero ¿y cómo va a perder a alguien que sea licenciado o doctor? ¿Cómo va a perder eso? Si ya lo tiene, ¿quién se lo va a quitar? Es imposible que lo pierda. Mire, ahí puede ir caminando, mire, ahí, en esa grada lisa que está ahí. Se deslizó, bongón, dio con la cabeza y se le va a olvidar todo. Por muy experto que sea en alguna rama. No, es que yo soy experto en esto. Ahí puede ir en la 38, se agarran a pedrada, le dieron un tuntazo, le conmovió el cerebro y no se acuerda de nada. Pero si es que él era el licenciado tal, sí, pero ni leer puede ya. ¿Y qué le pasó? Un accidente. Nadie tiene asegurado nada por sí mismo. Lo único inconmovible es Dios. Y por eso yo quisiera que esta mañana tuviéramos como la conciencia de entender, hermanitos, que de parte nuestra debe nacer siempre hacia Dios una dependencia, una búsqueda. Es que no sé por qué nos consideramos de repente absolutos, independientes, autogobernantes de nuestra vida y perdemos la perspectiva de entender que si yo quiero mantener todo lo que tengo y quiero llegar aún más, solo hay un camino, que es la dependencia continua de Dios y volver su mirada a Él. Nadie puede decir, no, mira, aquí soy de pastor y a mí aquí nadie me va a mover. Usted no sabe, hermanito. De la manera que usted menos piense, todo se puede desmoronar. Todo puede deshacerse. Todo puede caer como un castillo de naipes. Aquí se vino abajo el proyecto de Israel. ¿Quién iba a pensar que un día ese reino tan sólido, tan doble, tan fuerte, quién iba a pensar que Israel iba a experimentar esta ruptura? ¿Quién iba a pensar que el liderazgo del rey David iba a ser minado? ¿Quién iba a pensar que esa autoridad, esa prerrogativa que David tuvo y su familia y la tribu de Judá, sobre todo Israel, un día iba a perderse? ¿Quién iba a pensar que ese protagonismo, esa unidad, esa fraternidad se rompería un día? Pero aquí está, se rompió, se destruyó, se acabó. No hubo nadie que se mantuviera fiel a la familia de David. Fíjese cómo son las cosas. David empezó gobernando solo en el reino de Judá. ¿Sabe usted que David fue rey 7 años primero, solo sobre Judá? Por eso algunos se confunden y dicen que David fue el segundo rey de Israel. No, David fue el tercero. Algunos dicen, pero es que el segundo rey de Israel después de Saúl fue David. No fue David. David fue el tercero. David gobernó 7 años solo sobre Judá, mientras que las otras tribus tenían como rey a un hijo de Saúl. Él fue el segundo rey. Él fue el segundo rey de Israel, paralelo a que David era el rey de Judá. Y un día, el resto de tribus dijeron, ya no queremos que nos gobierne este hijo de Saúl, hoy queremos que nos gobierne David. Y fueron donde David para que él los gobernara. Así llegó a ser él el tercer rey de Israel. Pero lo que quiero decirles es cómo David comienza
Primero, viviendo la experiencia de su reinado, solo él y el profeta. Él está allí, Samuel lo unge, pero nadie más sabe que es rey. Nadie más. Él va ganándose poco a poco hasta que un día llega a ser rey de todo Israel. Ahora las cosas han vuelto como al principio. Solo una tribu lo reconoce como rey. ¿Cómo es que las cosas a veces vuelven al punto original después de haber tenido toda una fuerza y una grandeza? ¿Cómo es que esto pasa? ¿Cómo es que esto llega? ¿Cómo es que a veces en la vida volvemos al origen donde un día estuvimos? ¿Cómo es que la vida a veces da un giro y estamos de nuevo en el principio? ¿Qué es lo que nos lleva muchas veces al punto de origen? ¿Cómo es que a veces la vida da una vuelta, pero volvemos al punto? Quiero con esto decir dos cosas. Uno, mientras nos mantengamos en la vida dependientes de Dios, no importa las vueltas que dé la vida, Dios siempre nos sacará adelante. Siempre. Porque Dios no está amarrado a las circunstancias. Y lo segundo que quiero decir es, aunque un día volvamos al principio, siempre es posible volver a comenzar. Pero lo mejor es no volver otra vez a cero. Lo mejor es experimentar siempre un crecimiento, un desarrollo. Pero ¿cómo arranca esto? Quiero que vayamos al versículo 1 de capítulo 12. Dice 12:1, Roboam fue a Siquem porque todos los israelitas se habían reunido allí para proclamarlo rey. De esto se enteró Jeroboam, hijo de Nabat, quien al huir del rey Salomón se había establecido en Egipto y aún vivía allí. Cuando lo mandaron a buscar, él y toda la asamblea de Israel fueron a ver a Roboam. Roboam es el hijo de Salomón, que quedó de rey sucediendo a su padre Salomón. Toda la asamblea de Israel fue donde Roboam y le dijeron, versículo 4, su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima, y así serviremos a su majestad. ¿Qué estaba pidiendo Israel? ¿Estaba Israel buscando renunciar al gobierno de Roboam? No, solo estaba pidiendo un descenso en esa carga onerosa que Salomón había colocado en ellos. Salomón había llegado a niveles de un explotador, de un tirano. Y el pueblo se acerca donde Roboam y le dice, no estamos renunciando a servirle, solo venimos a pedirle que usted rebaje un poco las exigencias que su padre puso sobre nuestras espaldas. Concédanos ese favor y vamos a servirle para siempre. Parecía algo razonable, accesible. Versículo 5. Váyanse por ahora, respondió Roboam, pero vuelvan a verme dentro de 3 días. Cuando el pueblo se fue, el rey Roboam consultó con los ancianos que en vida de su padre Salomón habían estado a su servicio. Y preguntó a ellos, ¿qué me aconsejan ustedes que le responda a este pueblo? Ellos respondieron, si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo y condesciende con ellos y le responde con amabilidad, ellos le servirán para siempre.
Pero Roboam rechazó el consejo que le dieron los ancianos y consultó más bien con los jóvenes que se habían criado con él y que estaban a su servicio. ¿Ustedes qué me aconsejan?, les preguntó. ¿Cómo debo responderle a este pueblo que me dice, alívianos el yugo que su padre nos puso encima? Aquellos jóvenes que se habían criado con él contestaron: este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndale de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga. Y si él los castiga a ustedes con vara, yo los haré con un látigo. La Reina Valera dice, yo lo castigaré con escorpiones, que era la figura que ponían al final en la punta del látigo, para que al castigar dejara las marcas. Esto que tenemos aquí es el detonante de lo que va a ocurrir de manera irreversible en la vida de Israel. Pero quiero que comparemos qué es lo que el pueblo pide, qué es lo que los ancianos con sabiduría aconsejan al rey y qué es lo que los cheros de Salomón le aconsejan. Esto de a quién usted va a preguntar es bien importante, porque les voy a decir algo: es necesario preguntar y consultar con alguien sobre las opciones que debemos tomar en la vida. El primer error que usted puede cometer en la vida es encerrarse en usted mismo. Esa gente que se encierra y a nadie le quiere preguntar, a nadie le quiere consultar, esa gente que ella sola vive y no se abre para preguntar, esa gente no va a terminar bien. Y que ¿sabe por qué, hermanito? Porque cuando uno se encierra, estás como que usted se encierre en un lugar y tape todo. ¿Qué comenzará a pasar? No le va a entrar oxígeno. Usted se encierra y se aísla, no le va a entrar oxígeno, el viento fresco. Y si no entra ni luz ni oxígeno, se va a ir poniendo amarillo. Ya algunos ya están amarillos, ¿verdad? Se va a ir poniendo, se va a ir desmayando, porque va a estar reciclando su... A decir algo, que alguno de ustedes no quería que los pusiera de ejemplo. Se encierra, se aísla, no luz, no oxígeno. Usted comienza a respirar lo que está exhalando. Y si usted respira lo que exhala, está en un círculo de muerte. ¿Qué chance tiene de vivir si está respirando lo mismo? La única oportunidad que tiene es abrir las ventanas, abrir el corazón, sentarse con alguien y decirle: yo necesito un consejo, yo necesito una luz, yo necesito sacar esto. Escuchar otra voz, otra opinión. Tiene que venir de afuera una iluminación. La gente que se encierra es la gente que se marchita y seguirá golpeándose en la misma roca, porque ¿qué otro rumbo puede tomar sino el que su mente le dijo que tomara?
Y es el que le va a seguir diciendo hasta que de afuera venga una opinión, una luz, un consejo, una iluminación distinta. El hombre empieza bien. El hombre se presenta a una situación y él dice: vengan dentro de 3 días y yo les voy a dar mi respuesta. Y el hombre comienza bien. Se acerca, llama a los ancianos que habían servido con Salomón y les dice: ¿qué me aconsejan? Hay incluso matrimonios que naufragan porque nunca son capaces de juntarse y pedir un consejo. Nunca son capaces juntos de escuchar una luz. Tienen pena, vergüenza. De hecho, hermanos, tener problemas en un matrimonio no debe asustar a nadie. Que no, usted jamás se avergüence si un día, hoy vengo bravo con la mujer. Está bueno, y sí, es parte del drama. Sí, y yo le voy a decir, aquí conmigo no ande de que, porque viene a la iglesia y van a hablar conmigo, es que tengo que hablarle a la fuerza porque voy a entrar. No, si vienen bravos, vengan bravos y siéntense bravos. No, aquí no hay que fingir nada. Y que le digan: vienen bravos los esposos, ¿qué te importa, metido? Dígale al que haga algo. Cuando vos te casés vas a entender, metiche. Mientras no, callate. Pues sí, que aquí nada de que, vaya, ya venimos a la iglesia, dame la mano. Dios les bendiga, hermanita. Dios les bendiga. Ay, qué chulo las esposas. No, si viene bravo, hermano. Si va a entrar uno primero y a los 20 minutos el otro, y se sienta uno aquí, el otro allá, ay, déjelo, a usted no le importa tampoco, hermano. Dejen de viendo la vida ajena. ¿Me entiende? Y no se sientan mal, esposos. Sí, hay una crisis, pues. ¿Y qué de raro hay en eso? Como dice aquel hermano, ¿qué de raro tiene ese hermano? ¿Qué de raro tiene eso? No tiene nada. Lo que debe procurar es que no se vuelva algo crónico. Lo que debe procurar es que no se vuelva una crisis. Y cuando usted sienta que ya no lo puede manejar, dígale: mira, yo te quiero y yo quiero seguir con vos, pero aquí hay crisis, pidámosle consejo a alguien. Si quiere que la cosa camine, pues. Ahora, si anda buscando que reviente la cosa, no, mejor hable. Y dígale: mira, la verdad es que yo con vos, ¿para qué nos vamos a pelear, a amargar, a discutir? ¿Para qué vamos a andar buscando, inventando razones? No. Pues sí, ¿por qué tienen que darse duro o llegar a quererse matar para ya no estar juntos? Eso no tiene sentido. Ahora, si quiere la relación, busquemos a alguien que nos ilumine. En cualquiera sea su circunstancia, que no le dé pena preguntar. Que no le dé pena consultar. Eso. Cuando usted consulta y pregunta, usted se está abriendo a la posibilidad que la luz de Dios le llegue y usted tome un buen camino. Cuando usted pregunta, cuando usted se abre, usted está permitiendo que Dios se le acerque con el consejo oportuno para su vida. Pero si usted se cierra, no es que nadie debe saber esto, es que y se nubla, usted se está cerrando a toda posibilidad que le pueda llegar una iluminación de Dios a su vida. El hombre empezó bien. El hombre se le acercan, le piden un favor y él dice: vengan, llama a los ancianos, ¿ustedes qué me dicen? ¿Ustedes qué me aconsejan? ¿Qué le puedo decir a este pueblo? El hombre se abre. Y cuando nos abrimos, cuando nos acercamos a consultar, oiga esto, siempre Dios nos va a mandar la palabra oportuna. Siempre. Mire, usted va donde Dios, aquí estoy, porque yo no hallo ni el camino. Yo no hallo el sendero, el rumbo. Aquí estoy, yo vengo a consultarte. Dios siempre nos va a contestar. Pero tenga cuidado a quien le pregunta.
Tenga cuidado porque opiniones hay muchas, pero unas son de vida y otras son de muerte. Mire, los ancianos le dijeron cosas bien interesantes. Le dijeron por lo menos 3 cosas que él tenía que hacer, que implicaba un manejo de su carácter. Si su majestad se pone hoy al servicio de este pueblo, hoy se pone al servicio, es lo primero. El rey debe ponerse al servicio del pueblo. 2, y condesciende. Y 3, le responde con amabilidad. ¿Qué va a lograr el rey? Que ellos le sirvan para siempre. Vea el juego de palabras. Si usted se pone hoy, en otras palabras, la actitud que tomemos hoy va a tener repercusiones para siempre. Si el rey se pone hoy, va a obtener resultados para siempre. 3 cosas le pedía a los ancianos. 1, póngase al servicio. Es que a él le pedían 3 cosas que creo iban en contra de su manera de entender la vida. Quizá Roboam pensaba que los demás estaban al servicio mío y no yo al servicio de ellos, que es como muchos entienden aún el liderazgo. El liderazgo no es quienes están a mi servicio, es a quienes yo estoy al servicio. Ser líder es preguntarse no quiénes me sirven, no, a quiénes sirvo. Ser líder no es a quienes tengo bajo mi servicio, no, a quienes tengo para servir. Y eso genera liderazgo, genera obediencia, porque ellos, si él les sirve, ¿qué va a hacer el pueblo? Ellos le servirán para siempre. Usted le sirve al pueblo y usted tiene ganado para siempre servidores. Pero claro, cuando no nos miramos como gente al servicio, si usted condesciende, si usted se baja de ahí, le quiere decir, si usted se baja de las nubes y se sienta con ellos, está junto a ellos y le responde con amabilidad. En otras palabras, lo que le está pidiendo al rey es, si usted entiende que es rey, pero que su reinado no lo hace un semidios, sino que usted le demuestra a los demás que es un mortal más entre todos, usted habrá ganado mucho. Y ojo con eso, los ancianos tienen toda la razón. Es que usted puede estar en la cumbre de lo que sea. Usted puede, señorita, usted puede tener el forro, pero el forrazo. Miss Sexy 2012 Betania. Pero si sobre eso usted anda viendo a las demás con desprecio, si usted anda creyendo que porque es el forrazo no le va a hablar a mengana, a sutana y anda despreciando a la demás gente, vea lo que viene. Su cuerpo no garantiza que le va a ir bien en la vida. Puede haber por allí una que sea, pero draculina, pues. Pero esa puede llegar a ser mucho más. Y dentro de los años la pregunta va a ser, ¿y cómo esta bicha con semejante forro no pudo llegar allá? ¿Y cómo esta que Morticia le decían
ha alcanzado el éxito. ¿Cuáles son las actitudes que tenemos frente a las ventajas que poseemos? ¿Cuáles son las actitudes que tenemos hacia los demás frente a aquellas cosas que nos han sido entregadas, que nos dan cierta ventaja? Dios le ha permitido a usted tener comodidades. Dele gracias a Dios. Pero no desprecie a nadie. A nadie. A sus hijos. Deje de andarles diciendo que no juegue con ese bicho, que no juegue con esa niña, que ese mono tiene piojo, que esa bicha tiene no sé qué. Deje de andar diciendo eso. Que su hijo juegue con todos. Con todos. Deje de andarle metiendo tonteras en la cabeza. Porque usted no sabe si ese niño que hoy tiene piojos mañana va a ser el que le ayude a su hijo. Usted no sabe eso. Usted no sabe si esa niña toda cherchosa que ve ahí va a ser su nuera el día de mañana aunque le duela. Y por más caras que le pare. ¿Me entiende? No se meta a andar diciendo con ese niño no, con esa niña no. Déjelos. Déjelos. Es que le va a pasar la liendre, báñela. Es que le va a pasar es que le va a pasar eso de la piel, no pase pomada, pues. No tiene pomada, que no tiene piso, ¿acaso? Y si le pasó un honguito, póngale crema antihongo y qué, pues. El problema de Roboán era que había asumido una actitud equivocada hacia los demás. El problema de Roboán era que consideraba su reinado como un posicionamiento que casi lo divinizaba. Y si algo, hermanos, puede ser destructivo y dañino, no solo a la obra, a su vida personal, el día de mañana, es el desprecio que hagamos en la hora de nuestra ventaja sobre los demás. Hermanitos, en esta vida no desprecia a nadie. A nadie. A nadie. En esta vida no puede usted tratar mal, pisotear, humillar. Tres cosas le dice, háblele con amabilidad, le dice. Pues sí que la gente a veces, Dios le bendiga, hermano, y le da la mano y usted se queda así como, Dios le bendiga, y si es que le da la mano. O responde toscamente. Hablarles con amabilidad, le dice. Ser rey no garantizaba la obediencia de ellos. Él tenía que ganar la amabilidad. Él tenía que ganarse el servicio para siempre del pueblo. ¿Pero cómo? Bajándose, condescienda. Bájese de ahí, venga, hablemos aquí. Y no eso hizo Jesús. Dice la Biblia, estando en su condición divina, no lo tuvo como cosa que aferrarse y bajó donde estábamos nosotros. ¿Y dónde está Él? Sentado en su trono. Y nosotros bendecidos, porque Él se bajó. Es que mire, cuando asumimos las actitudes correctas, todos salimos ganando. Todos. Cuando asumimos el comportamiento, la perspectiva correcta sobre los demás, todos salimos ganando. No, hombre, es que ese fulano vende chicle en la esquina y yo con gente así no me meto. ¿Sabe usted? Usted no sabe. Si un día ese chiclero de la esquina
le puede salvar la vida. Pero claro, cuando lo ve ahí que le puede ayudar, el chiquero va a decir, no, ni habla, me voy de aquí. O va a decir, hey, el hermano, ¿cuántas veces me ha dado raya en su carro? Yo le voy a ayudar. Pero no, en lugar de dar raya, le pasan el carro encima. ¿Cuánto daño trae ser personas que nos creemos más que los demás? ¿Cuánto daño trae pensar que las ventajas que yo tengo por encima de los demás son para aplastar, para pasar encima o para verlos de menos? Eso trae mucho daño. Me va a dañar a mí, va a dañar la familia y va a dañar la comunidad. ¿Cuántas ventajas trae que usted sea buena gente? Van a ver el día de mañana a sus hijos y van a decirle, no hombre, es el hijo de fulano, puchica, él cuánto me ayudó. ¿Qué necesitas, hijo? Por amor, por respeto a tu padre, ¿qué necesitas? Es que, hermanos, lo que le dicen los ancianos, condescender, hablarles bien, servirles, esa es la clave. Si queremos gozar de las ventajas que Dios nos ha dado hasta hoy y queremos alcanzar más ventajas de Dios para nuestra vida, aquí está el camino. Sirva, sea amable, sea condescendiente, bájese de ese pedestal. Diga, ¿en qué le ayudo, hermano? ¿En qué puedo servirle, hermana? ¿A dónde la llevo? Esa iniciativa, esa entrega, esa disposición. El hombre pregunta, ¿qué les digo? Y ellos dicen, esto haga, esto diga. Y ya va a ver cómo le van a servir para siempre. Pero luego se fue donde los cheros, los cheros que siempre dan los consejos. Ey, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué les digo a estos gatos? Y vienen los cheros que nunca dan el consejo correcto. Les dicen, mira, decirles que este dedo meñique, o sea, el enanito, que tu dedo meñique es más grueso que la cintura de tu papá. ¿Qué quiere decir? Que yo lo voy a topar el doble, el triple, 10 veces más. Si la cintura de mi padre equivale a mi dedo, ¿cómo será mi cintura? Diciéndoles, conmigo les esperan cosas todavía más complicadas. Los cheros. Mira, ¿y vos qué crees, bofete? Que la mujer me dice, dale riata, hombre. Reventale la buchaca, hombre. Mira, fíjate que la vecinita por ahí, chátela, hombre. Dale vuelta, gato. Mira, fíjate que este negocio, metámonos. Cuando están en Mariona ni les hacen caso cuando están en Mariona. Los meten a negocios ilícitos, se van a Mariona y ni los vuelven a ver. Los cheros que los metieron en el lío. Le pregunta a los cheros, y esto lo que hacen es alimentar su ego. No le crea mucho a la gente que le ande diciendo, no, es que vos tenés que rebajarte, vos subite. Es que vos no andes con pollo, vos sos águila. Vos solo con mara pesada, conectate. No te juntes con la gatada. Yo quiero decirles que estamos aquí porque un día el águila de águila se fijó en estos gatos, hermanos. Un día el león se fijó en estos gatos.
Un día el Altísimo se rebajó y se puso a la par nuestra. Un día el Eterno se puso a la par nuestra. Y todos hemos ganado. Todos hemos sido bendecidos. Hermanos, antes que muchas pérdidas sean irrecuperables, adoptemos la actitud correcta frente a los demás. Antes que muchas cosas se vayan y no vuelvan, antes que esa separación se dé o esa distancia se remarque en su hogar, esposos, esposas, padres, hijos, antes que se rompa esa unidad, piensen bien las cosas, condesciendan, sirvan, sean amables, renuncien a toda arrogancia, a toda pedantería, a toda vanidad. Cuando viven solos en el Olimpo, ahí se van a quedar solitos. Y cuando los vayan a enterrar, y los amigos, no, si no tiene. Le van a poner rodos y motor al volado para que camine solo, porque nadie lo va a querer cargar. Solo quiere vivir, solo se va a quedar. En la vida hay que saber relacionarse. Hay que saber tratar a la gente. Sírveles, sé condescendiente y sé amable, y te servirán para siempre. Si quiere ver buenos tiempos o mejores días, este es el camino. Ahora, si quiere que se rompan las cosas, mire, hasta pedradas le agarraron a un servidor, lo mandó a andar supervisando y él se salvó por un pelito. Que sí es. Nada bueno viene de nuestras actitudes groseras hacia los demás. Nada nuevo, nada bueno, nada sano. Hermanos, de parte de Dios, cuántas cosas hay ahí esperándonos, pero cuántas cosas dejamos de ir muchas veces por nuestra manera de ser. Pero ahí está Dios dispuesto a colmarnos siempre que estemos dispuestos a adoptar las actitudes correctas frente a los demás. La bendición de Dios no se agota siempre y cuando adoptemos el camino que Dios quiere, las actitudes que Dios quiere. Su bendición siempre va a llegar. Pónganse de pie, iglesia.